Hoy vamos a meternos de lleno en la complejísima situación de Venezuela. Tenemos un montón de material, análisis sobre las sanciones de Estados Unidos, informes de derechos humanos de organismos como la CIDH o la OEA, artículos sobre lo que pasa dentro y fuera. La idea es intentar, desentrañar un poco las claves de esta crisis, que tiene tantas caras, cómo han ido cambiando las sanciones, qué han conseguido, qué dicen los últimos informes de la represión y qué puntan China, Rusia e Irán o la Corte Penal Internacional en todo esto. Exacto. Vamos a ver eso, la evolución de la política de Washington, cómo ha afectado a la economía venezolana y también al juego geopolítico en la región, porque claro, ahí han entrado China, Rusia, Irán. Y sobre todo nos meteremos con la situación de derechos humanos, que es gravísima, especialmente lo que ha pasado alrededor de las elecciones de 2024. Y sí, también tocaremos lo de la CPI, la Corte Penal. Vale, pues empecemos por ahí, por la política de Estados Unidos. Las fuentes dicen que no ha sido siempre igual, ¿no? Obama, por ejemplo, empezó como más selectivo, ¿verdad? Sanciones a personas concretas en 2015, buscando quizá, un enfoque más multilateral. Eso es. Hay análisis que sugieren que la administración Obama tenía cuidado, digamos, para que las sanciones no parecieran una agresión unilateral pura y dura, y dar así argumentos a Maduro. Por eso esa cautela inicial. Luego con Trump, aunque al principio siguió un poco la línea, con sanciones ya preparadas como la de Tarek El Aissami, después de un giro de 180 grados. Parece que hubo un interés personal de Trump después de hablar con Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López. Y ahí empezó la famosa campaña de máxima presión. La máxima presión. Suena fuerte. Pero, ¿en qué consistió exactamente? ¿Qué hicieron? Pues, básicamente fue un intento de ahogo económico total. A través de órdenes ejecutivas, el Atlantic Council menciona varias claves. Sanciones al sector petrolero, a PDVSA, la compañía estatal que es el corazón de la economía. Congelaron activos de PDVSA en Estados Unidos. Sancionaron al Banco Central. Prohibieron que Venezuela exportara crudo a EU, un golpe muy, muy duro. Incluso amenazaron con sancionar a empresas de otros países si hacían negocios con PDVSA. El objetivo, era asfixiar al gobierno para que cayera. Una estrategia durísima, sí. Y funcionó. Sirvió para sacar a Maduro. Pues mira, según el análisis del Atlantic Council, la respuesta es que no. No lo consiguió. Y peor aún, argumentan que tuvo efectos contrarios a los que buscaba EU. Porque al irse las empresas occidentales por miedo a las sanciones... Dejaron un hueco. Exacto. Un hueco que llenaron otros. Adversarios geopolíticos de Washington. China, Rusia, Irán, los que mencionabas antes. Esos mismos. China con su petrolera CNPC, Rusia con Rosarubesneft, que heredó los negocios de Rosneft allí, e Irán, que también vio la oportunidad y firmó acuerdos para, por ejemplo, reparar refinerías venezolanas que estaban hechas polvo. Así que la paradoja es que la máxima presión quizás acabó reforzando a estos actores allí. Vaya. Curioso ese efecto rebote. ¿Y se cambió de estrategia después? ¿Se mantuvo esa presión máxima? No. Hubo un cambio. A partir de finales de 2022 y sobre todo desde mayo de 2024, se pasó a un sistema diferente, de licencias específicas. Empezó con una licencia para Chevron, la petrolera americana, para que operara de forma limitada. Y luego ya el Tesoro empezó a dar licencias caso por caso a otras empresas occidentales. Un enfoque más quirúrgico, digamos. ¿Y eso por qué? ¿Qué ventajas le ven a este sistema de licencias una a una? Pues el Atlantic Council señala dos cosas. Primero, que así se consigue que parte del petróleo venezolano vaya a mercados amigos de EU, en vez de irse todo para China u otros sitios más opacos. Y segundo, que obliga a que las operaciones sean más transparentes. El Tesoro de EU puede ver mejor qué se mueve, y se dificulta usar esas flotas fantasma que se usaban para saltarse las sanciones, que a menudo eran de China, Irán o la propia PDVSA. Y se nota. ¿Hay datos que digan si funciona este nuevo sistema? Sí. El informe del Atlantic Council da cifras. Dicen que, aunque Venezuela exportó más petróleo en total, la parte que iba a China bajó bastante entre 2022 y finales de 2024. Pasó de unos 700,000 barriles al día a menos de 400,000. O sea que parece que sí se está consiguiendo desviar parte de ese petróleo. Por eso recomiendan seguir así, con licencias específicas y sanciones a individuos, que ya hay más de 200, en lugar de volver a las sanciones generales y cambiar al gobierno en EU. Pero ojo, que hay otra visión muy crítica con EU.
Unos expertos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, en octubre de 2025, hablaron de intervención coercitiva, y no solo por las sanciones, mencionaban supuestas acciones encubiertas, amenazas de usar la fuerza, incluso operaciones en el mar contra supuestos narcos que podrían ser ejecuciones extrajudiciales. Alertaban también de más presencia militar de EU en el Caribe. Uf, qué duro eso que dicen los expertos de la ONU. ¿Y en Venezuela? ¿Qué decía Maduro de todo esto? Bueno, una noticia de AP de 2020 recogía unas declaraciones suyas diciendo que le daba igual quién ganara en Estados Unidos, si Trump o Biden, que para él los dos partidos eran iguales contra Venezuela. Eso sí, dejaba la puerta abierta a hablar si Washington cambiaba el tono, decía él. Vale, queda clara la complejidad del tema de las sanciones. Vayamos ahora a mirar dentro de Venezuela, porque los informes que tenemos, sobre todo de la CIDH y la OEA, pintan un panorama interno terrible, especialmente a partir de 2024. Sí, el deterioro es, alarmante. La OEA llega a decir que lo que pasó después de las elecciones de 2024 es la fase más grave de represión política en la historia moderna de Venezuela. Hablan sin tapujos de consolidación del terror de Estado. Describen una estrategia represiva total, coordinada, planificada, antes, durante y después de las elecciones, para asegurar que Maduro siguiera en el poder. Y señalan que esto es posible porque controlan todas las instituciones, el Tribunal Supremo, la Asamblea Nacional, el Consejo Electoral, la Fiscalía, la Defensoría, todo. Hablemos de esas elecciones de 2024. Se suponía que el Acuerdo de Barbados del año anterior iba a traer algunas garantías, ¿no? Pero, ¿qué pasó en realidad? Pues en la realidad lo que documentan las fuentes es una carrera de obstáculos. Se usaron inhabilitaciones administrativas, sin juicio ni nada, contra opositores importantes como María Corina Machado, que había ganado las primarias con más del 90%. El propio Tribunal Supremo anuló esas primarias. Luego, para inscribir a Corina Lloris, que era la sustituta, pusieron 1000 pegas. Al final, casi sobre la bocina, aceptaron a Edmundo González Urrutia. Y encima pusieron requisitos súper difíciles para votar desde fuera, dejando a millones de migrantes sin poder votar. Y retiraron la invitación a los observadores de la Unión Europea. Y mientras ponían trabas electorales, la represión seguía, imagino. Se disparó. Los informes hablan de un aumento brutal de detenciones arbitrarias, de acoso a opositores, contaron al menos 50 antes de las elecciones, a activistas, a periodistas. Hubo un patrón claro contra el partido 20 Venezuela y la plataforma Comando con Venezuela. El caso de Rocío San Miguel, la defensora de derechos humanos, fue muy sonado. Y estas detenciones las hacían el SEBIN, la DGCIM, a veces gente sin identificar. Incluso Maduro amenazó públicamente con un baño de sangre si ganaba la oposición. Y llega el día de las elecciones, 28 de julio de 2024. El CNE dice que gana Maduro, la oposición dice que no, que ganó González Urrutia, por mucho más. ¿Qué lío fue ese? Un lío tremendo y un momento de tensión máxima. La oposición denunció de todo, que no dejaron entrar a sus testigos en muchos sitios, ni en la sede del CNE, que cortaron la transmisión de los resultados de golpe. El CNE dijo que había habido un ciberataque terrorista, pero según la ONU, el propio CNE había cancelado auditorías que podían haberlo comprobado. La web donde la oposición colgaba sus resultados la bloquearon y persiguieron a los responsables. Y lo más surrealista, el propio Maduro, que había ganado según el CNE, impugnó los resultados ante el Supremo, y el Supremo le dio la razón a toda velocidad. Increíble. Y claro, con esa sensación de fraude, la gente salió a protestar. ¿Y la respuesta del gobierno? Ahí es donde entra la operación Tuntún, ¿no? Exacto. La respuesta fue, según la OEA y la CIDH, terrorismo de Estado, brutal y sistemática. La operación Tuntún es como llamaron a ese patrón de redadas por la noche, allanamientos sin orden judicial. Iban a las casas de la gente, a detenerla, a intimidarla. A veces marcaban las casas. Y encima promovían que la gente delatara anónimamente, por aplicaciones como VenApp. Además de las redadas, ¿qué más pasó en esos días después de las elecciones? El cuadro es desolador. Primero, asesinatos en las protestas. Los informes confirman al menos 28 muertes. Muchos eran chavales jóvenes de barrios humildes. Disparos a la cabeza, al pecho, por la espalda. Implican a la Guardia Nacional, a la policía, pero también a los colectivos, estos grupos armados civiles que apoyan al gobierno y actúan con su permiso o directamente con ellos. El caso de Isaías fue mayor,
un chaval de 15 años en Zulia, fue terrible. Y la impunidad, dicen, es total. Asesinatos, redadas, algo más. Detenciones masivas y arbitrarias. La ONU habló de más de 2.400 personas detenidas en solo 9 días. La ONG Foro Penal contó más de 1.800 civiles, entre ellos mujeres y menores. Y ya no iban solo a políticos o activistas. Detenían a testigos electorales, a gente que estaba en las mesas, a familiares de opositores, a vecinos de zonas donde hubo protestas. Cualquiera podía caer. Y también documentaron decenas de casos de desapariciones forzadas, algunas cortas, otras más largas. Los informes también hablan muy claro de torturas y violencia sexual. Es terrible. Sí, es terrible. Hay muchísimas denuncias documentadas, sobre todo en las sedes del SEBIN y la DGCIM. Describen métodos espantosos, palizas brutales, descargas eléctricas, incluso en genitales, asfixia simulada, posturas forzadas durante horas, simulacros de ejecución. Y muchas formas de violencia sexual, desnudar a la gente a la fuerza, tocamientos. Las condiciones en las cárceles, sobre todo para las mujeres en sitios como el INOF, son inhumanas. Hacinadas, sin comida, sin agua, sin atención médica. Murió una mujer, Daisy Chirinos, por desnutrición allí. Hay denuncias de torturas adolescentes para que confesaran cosas. Es dantesco. ¡Qué horror! ¿Y todo esto con el apoyo del sistema judicial? Totalmente. Usaron tribunales de terrorismo para juzgar a opositores y manifestantes. Hacían audiencias masivas, por videoconferencia, sin abogado, sin garantías. Les acusaban de cosas gravísimas y muy vagas: terrorismo, conspiración, traición a la patria. Al propio candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, le pusieron una orden de arresto y tuvo que exiliarse. Y a la vez, atacaron a la prensa sin piedad. Detuvieron y acusaron a periodistas como Carlos Julio Rojas u Orlando Avendaño. Cerraron radios, bloquearon webs críticas, hasta la del Wall Street Journal por un artículo de Machado. Expulsaron a periodistas extranjeros. Y todo esto mientras desde el gobierno no paraban de insultar y amenazar, llamando terrorista o traidor a cualquiera que criticara. Diosdado Cabello usaba su programa de tele para señalar a gente directamente. Es que describes un cierre absoluto de cualquier espacio para opinar o disentir. Y esta represión se quedó solo dentro de Venezuela. No. Las fuentes hablan también de represión transnacional. O sea, perseguir a la gente fuera. Acoso a exiliados, pintadas amenazantes en el extranjero con eso de furia bolivariana, vigilancia. El caso más grave fue el asesinato en Chile del exmilitar Ronaldo Ojeda. La fiscalía chilena dijo que había conexión con las autoridades venezolanas. Otra cosa que hacen es anular pasaportes para que opositores, activistas o periodistas no puedan salir del país. Y ya para rematar, en agosto de 2024, aprobaron una ley que básicamente ilegaliza a las ONG de derechos humanos y les corta la financiación internacional. Y encima, hay un patrón muy feo de muertes de presos políticos en la cárcel, que achacan a que no les dan atención médica a propósito o que podrían ser ejecuciones encubiertas, como el caso de Jesús Martínez Medina, que era testigo electoral de 20 Venezuela. Madre mía, qué panorama tan sombrío pintan esos informes. Frente a todo esto dentro, ¿qué se ha hecho desde fuera? ¿Cuál ha sido la respuesta internacional? Bueno, hay varias cosas. Ya hablamos de la geopolítica, ¿no? Cómo las sanciones de EU jugaron con los intereses de China, Rusia e Irán. Otro punto clave es la relación con Cuba. Fuentes como el Wilson Center destacan esa conexión histórica y hablan de la influencia de asesores cubanos para sostener a Maduro. Y luego, claro, está la respuesta de los organismos internacionales de derechos humanos. Que por lo que has contado ha sido de condena total. Sí, total. Los informes de la CIDH, de la OEA, los expertos de la ONU son demoledores. Documentan violaciones masivas y graves de derechos humanos, y lo dicen con todas las letras. Son crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. Y esta calificación es súper importante, porque abre la puerta a la Corte Penal Internacional. Ah, la CPI. ¿Y cómo va eso en La Haya? Porque esos procesos suelen ser lentísimos, ¿verdad? Sí, son complejos y lentos. La Fiscalía de la CPI abrió la investigación formal en noviembre de 2021. Ya venía de un examen previo desde 2018, y varios países latinoamericanos y Canadá habían pedido que interviniera. El gobierno de Venezuela intentó pararlo, pidiendo aplazarlo, diciendo que ellos ya estaban investigando aquí. Es lo que llaman complementariedad. Pero la Fiscalía de la CPI dijo que no, que las investigaciones en Venezuela no eran de verdad, que no iban a por los jefes, que no investigaban el patrón sistemático, ni crímenes como la persecución política o la violencia sexual.
Así que, después de recursos y apelaciones de Venezuela, los jueces de la CPI confirmaron en 2023 y 2024 que la investigación internacional tenía que seguir precisamente porque Venezuela no quería o no podía investigar en serio. El proceso sigue, pero claro, las víctimas están frustradas porque va despacio y todavía no hay órdenes de arresto contra los peces gordos. ¿Legales internacionales? Sí, está lo de la jurisdicción universal. En septiembre de 2024, un juez en Argentina ordenó detener a Maduro, a Diosdado Cabello y a otros 12 altos cargos por torturas, secuestros, ejecuciones. Se basa en que los crímenes contra la humanidad se pueden juzgar en cualquier sitio. Luego, en la región, pues ha habido intentos de presionar desde la OEA, se creó el Grupo de Lima, pero con poco éxito, la verdad. Y no podemos olvidar el drama humano, en la crisis migratoria, más de 7,7 millones de venezolanos fuera desde 2015. Eso es una presión brutal para los países vecinos. Con todo esto sobre la mesa, ¿qué piden ahora estos organismos internacionales? ¿Qué dicen que hay que hacer? Pues la CIDH y la OEA en sus últimos informes piden acción ya. Piden que la Fiscalía de la CPI pise el acelerador y saque órdenes de arresto contra los máximos responsables. Quieren que se refuerce la misión de la ONU que investiga sobre Venezuela y que vuelva la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a Caracas, pero con garantías de que podrá trabajar libremente. También piden dinero para la sociedad civil venezolana, que sigue ahí resistiendo. Quieren sanciones individuales y coordinadas contra los represores, que se proteja a los refugiados y migrantes. Y un punto muy importante, piden a los países que no normalicen las relaciones con el gobierno de Maduro si no hay pruebas claras y verificables de que las cosas mejoran en derechos humanos y democracia. Bueno, haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado, parece que estamos en un punto muerto muy complicado. Por un lado, las sanciones internacionales, que según fuentes como el Atlantic Council, pues no solo no funcionaron para cambiar el régimen, sino que igual hasta beneficiaron a otros actores. Y por otro, una represión dentro que se ha vuelto más dura, más sofisticada, hasta el punto de que la llaman crímenes contra la humanidad y terrorismo de Estado. Exacto. Lo que dibujan las fuentes es eso, un aparato represivo en Venezuela muy consolidado, que usa la violencia, la tecnología, la propaganda, la justicia, para intentar silenciar cualquier crítica. Y esto sigue pasando, a pesar de que todo el mundo lo condena y de que hay procesos como el de la CPI en marcha, aunque vayan despacio. La situación para millones de venezolanos en derechos humanos y en lo humanitario sigue siendo crítica. Y aquí, para terminar, dejamos una pregunta en el aire, ¿no? Después de ver todo esto. Si las sanciones desde fuera no han funcionado como se esperaba y la represión dentro es tan brutal y parece tan asentada, si, como decía un análisis, el cambio tiene que venir de los propios venezolanos, ¿pero cómo? Frente a esa maquinaria y viendo que las herramientas externas usadas hasta ahora no han dado el resultado esperado, ¿qué caminos quedan? ¿Qué se puede hacer desde dentro o desde fuera para frenar esta crisis de derechos humanos y abrir alguna puerta a una transición real? Una pregunta muy difícil, la verdad, que nos dejan estas fuentes.